otra situación muy importante es la implementación del plan de paz en Gaza. Ese plan de paz atraviesa por una infinidad de obstáculos, la mayoría de ellos provocados por Israel. El primero de esos obstáculos es los pasos fronterizos, que en algunos de esos pasos fronterizos Israel o los cierra, los mantiene cerrados, o los abre, pero de manera restringida, para que pasen, en vez, supónganse 100 camiones por hora, que pasen 5 nada más. 5 camiones el acuerdo que pasen 600 diarios y solamente está permitiendo la mitad. Exacto. El otro de los obstáculos es que ya ha habido varias muertes causadas por Israel en zonas que no tienen que ver con la línea divisoria que se delimitó en el plan de paz. Es decir, ha matado palestinos más allá de esa línea divisoria, en territorio de Gaza, en territorio gazatí. Otro de los obstáculos, la gran mayoría de los hospitales en Gaza están destruidos o semi-destruidos. Y hay una cantidad enorme de pacientes con lesiones, en algunos casos graves, que no están siendo atendidos, que no han podido ser atendidos. Otro de los obstáculos son inconvenientes que le presenta la fuerza israelí al personal internacional de la Cruz Roja, de otros organismos de suministro, de medicinas, de alimentos. Se la pone, como se dice popularmente, en China a esos servidores internacionales que quieren realmente ayudar a que Gaza vuelva, bueno, volver a la normalidad. Eso costará años, 10, 15 o 20 años. De manera que este plan de paz, como dijimos en otro programa, va a tener grandes dificultades para ser ejecutado y no sabemos el nivel de seriedad que tendrá Israel para cumplir con ese plan de paz. Bueno, lo cierto es que, bueno, la intención es que el plan de paz se dé. Es decir, la aspiración de toda gente que quiera la paz es que efectivamente se implemente y se llegue a esa zona del mundo la paz deseada. Esa es la intención. Pero el tema es que ahí hay muchos retos y desafíos de ambas partes, porque esa es la verdad. Yo creo que la paz debe llegar de la mano con el reconocimiento de la existencia de dos estados, uno palestino y otro israelí. Es decir, conviviendo pacíficamente ambos, entre ambos, que Palestina se unifique, porque Palestina está dividida en dos, la Franja de Gaza y Cisjordania, que tienen elementos históricos evidentemente distintos. Hay que recordar que religiosamente son personas distintas. Los palestinos, la mayoría son musulmanes, los israelíes son judíos. Y los judíos, todo el mundo sabe que es una zona, existió primero que Israel existió como Judea, primero que Palestina, esa es la verdad, eso es lo cierto. Incluso el tema básico de la delimitación territorial es Jerusalén, porque en Jerusalén resulta y viene a ser que es el epicentro de tres grandes religiones, la musulmana, la judía y la católica. Cristiana. La cristiana, judea, o sea, la cristiana. Entonces Jerusalén es un punto
Por eso en los acuerdos de 1947, para darle esa parte a los israelíes, se dejó a Jerusalén en administración, en la parte de Jerusalén en administración internacional, porque es una parte en conflicto. Ahí es que está la meca de la santidad de todas esas religiones. Entonces, lo que quiero decir es que religiosamente los palestinos siguen a los musulmanes y los judíos, Judea, que viene, ¿de dónde viene Judea? Judea viene de la gran nación israelí, fue ideada, concebida y construida por Judás, que era el hijo de Isaac, y a su vez el hijo de Isaac era hijo de Jacob. Y Jacob era uno de los tantos hijos de Abraham, que es el gran patriarca de la patria judía, conjuntamente con Moisés. ¿Viste el despliegue de conocimiento religioso? Sí, él está, parece un teórico. Porque se separó del análisis geopolítico y se metió en un análisis, lo que pasa es que eso teólogo. es un gran componente a tomar en cuenta para que se sepa en términos religiosos de dónde viene la diferencia entre ambos. Pero mira, y la necesidad que hay de coexistir. Israel, el Imperio Romano, fue que le cambió el nombre a Israel por Palestina. Fue el Imperio Romano, que era quien controlaba toda esa zona, el Imperio Romano. Pero bien. Después el Imperio Otomano. El asunto es que no es tan fácil. Conflictos que tienen décadas. Usted lo va a resolver en un papel, firmando un papel. Eso no es, la vida dice eso, ni en ninguna parte del mundo. Conflictos tan complejos que tienen décadas se pueden resolver firmando un documento. La primera etapa se logró, que fue iniciar la entrega de los rehenes y de los cadáveres, se están entregando también. Y la salida de las cárceles de 2.000 palestinos, ¿verdad? Esa primera parte se logró. Pero luego vienen aspectos como, por ejemplo, que jamás entregue las armas. Después de tanta lucha, entonces jamás va a entregar las armas. Porque la única garantía de seguir luchando en ese país que ellos conserven sus medios de defensa, ¿no? Que son las armas. Si se desarman, ya sabemos en la historia de la humanidad lo que ha pasado cuando Libia se desarmó, y ahí está. Chávez hablaba siempre de un gobierno, es decir, esta es una revolución armada, decía él, no desarmada, citando un poco a Trotsky, ¿no? Que hablaba de la revolución rusa, ¿no? Hay varios libros de Trotsky que hablan de eso. De manera que es una situación muy compleja. Tenemos que aspirar a que ahí ese acuerdo pueda prosperar. Pero es evidente que Trump, que fue el gran promotor de ese acuerdo, tiene que intervenir para controlar a los israelíes. Y Hamas tiene que actuar con mucho realismo, porque también ha estado cometiendo asesinatos de supuestos traidores, es decir, personas que estaban colaborando con Israel públicamente, y eso ha causado un impacto en la comunidad internacional. Sí. Bueno, yo porque nos hemos extendido mucho, pero... Sí, tenemos que hablar un poco del país también. Yo quiero dejarle una pregunta en el aire a ustedes dos. La cumbre será de las Américas. Le dejo esa interrogante, ¿verdad? No tenemos... Empezando por la exclusión de los tres países que ya sabemos. No tenemos una pausa ahora, después de esa pregunta. Podemos hacer